Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hola. Aquí estamos una vez bien gozosos. Are you happy? Yes. ¿Gozosa? ¿Gozosos? Se les nota, ¿verdad? Hoy sí nos tomamos nuestro cafecito bien temprano y nuestra dona. Yo creo que ustedes también. Así que vamos a empezar con un canto bien alegre, un corito que a lo mejor ustedes ya lo conocen en casa y si no, lo vas a aprender porque dice: grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Espero que ustedes estén compartiendo ese mismo gozo con cada uno de nosotros aquí en este lugar. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó, las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Grande gozo siento en mí, grande gozo siento en mí. Pues vamos a seguir cantando con alegría y este corito que sigue dice: estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. Tal vez esta semana pues pasaste una semana muy difícil, muy estresante. Algunos de ustedes tienen que regresar a trabajar y pues no es fácil, a lo mejor todavía tienes miedo, pero pues te quiero recordar que el Señor está de nuestro lado y en Él podemos tener esa alegría, podemos tener la victoria, aunque a veces es difícil este camino en el que vamos, pero podemos cantar alegre. Así que cuando vayas de camino al trabajo, cuando vayas pues con todo el estrés de los niños, ponte a cantar un corito. Tal vez este te puede animar para que te puedas sentir alegre, igual que nosotros aquí en casita, en la casa del Señor, y tú allí en tu casa con tu familia. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro motivo de amor y felicidad. Sí, alegre voy cantando, sí, alegre voy cantando, sí, yo viviré feliz con Él por la eternidad.
hecho es el camino y a veces es difícil continuar. Alegre yo prosigo, pues mi casa al final he de encontrar. Sí, alegre voy cantando, sí, alegre voy cantando, sí, yo viviré feliz con él por la eternidad. Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, alegre voy cantando, sí, alegre voy cantando, sí, yo viviré feliz con él por la eternidad. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pues seguimos aquí con gozo, alabando a nuestro Señor Jesucristo, y pues su palabra está llena de promesas para cada uno de nosotros. Y pues solo nos toca abrir su palabra para poder leer cada una de ellas, pero este día te quiero compartir Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso es lo que son sus promesas para nosotros. Son un apoyo para nuestra vida en esos momentos difíciles, en esos momentos donde tal vez estamos dudando. El Señor está listo ahí con sus promesas. Como te digo, solamente tenemos que abrir su palabra y tenemos que aplicarlo a nuestra vida y creernos que esas promesas son para cada uno de nosotros. Así que vamos a cantar, y este corito así dice: grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, mientras mi rectificado
Que el Señor les bendiga. Vamos esta mañana a meditar en la palabra de nuestro Dios. Después de un buen tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios, vamos a meditar en este mensaje, en esta mañana, 3 ocupaciones mientras vuelve. Hemos estado viendo algunos temas escatológicos en relación con la venida de Cristo. Y hoy vamos a continuar hablando un poco sobre eso. Vamos a hacer un seguimiento de lo que hablamos la semana anterior acerca de la parábola de los talentos que tocamos. Hoy vamos a hacer un seguimiento a esa parábola y nos vamos a basar en esta mañana en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 21. Dice la palabra del Señor: su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel.
En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Voy a invitarle a orar en esta mañana. Padre, damos gracias por este tiempo que tenemos, Señor, para adorarte y para meditar en tu palabra, suplicando, Señor, la guía, la dirección de tu Espíritu Santo en todo tiempo, que tú seas glorificado y seas honrado, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder llegar a la intimidad de cada hogar, Señor, por medio de las redes sociales y por medio de tu palabra poder edificar también a tu pueblo. Que esta mañana tu palabra nos dé, Señor, la edificación que necesitamos y el Espíritu Santo nos dé la guía y la interpretación de la misma. Agradecemos por todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. La semana pasada hablamos un poco acerca de la parábola de los talentos, como lo dije, y el tema fue mientras Él vuelve. Hoy vamos a hablar de 3 ocupaciones mientras que Él vuelve, basados también en esa parábola. Hablamos de cómo Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros para llevar a cabo la tarea que Él nos ha encomendado. Dios no solamente nos envió a llevar una tarea, sino que también nos equipó para que nosotros podamos llevarla a cabo. Nos ha dado los recursos. Algunos diremos, ¿y cuáles son esos recursos? Pues los recursos están en la vida de cada creyente que conformamos o constituimos la iglesia. Dios ha puesto los recursos y esos recursos son los talentos, los dones y las habilidades con las cuales Él nos ha dotado para que podamos hacer la obra del Señor y el extendimiento del reino de los cielos sobre la tierra. Así que hoy trataremos de profundizar un poco más en esa misma parábola para sacar 3 verdades importantes a este pasaje. Es una historia fascinante que relata lo que Jesús espera de su iglesia, ya que Él ha provisto lo suficiente y necesario para que su iglesia rinda frutos y sea productiva. Fíjese que Dios no solamente nos manda a nosotros que demos fruto o que demos fruto en abundancia, sino que Él también nos ha equipado para que podamos dar nosotros ese fruto. Esa parábola que leíamos la semana pasada nos dice que Jesús se fue lejos y les repartió talentos a 3 personas, de las cuales Él esperaba a su regreso. Buenos dividendos. A uno, dice la parábola, le dio 5 talentos. En Mateo capítulo 25, versículo 16, hace referencia a esto y dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Esto le agradó al Señor, prácticamente era una ganancia en sí del 100%, lo podemos decir. En otras palabras, había sido una buena inversión que el Señor había hecho con esta persona. Y lo mismo sucedió también con aquel que había recibido 2 talentos. También produjo otros 2 talentos. Hasta aquí todo estaba bien. Los siervos estaban produciendo al 100%, nos dice esta parábola. Pero nos cuenta la historia que otro había recibido 1 talento solamente. En Mateo 25, versículo 18 dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este empleado no hizo absolutamente nada con su inversión, sino que tuvo miedo más que nada de perderla y tomó su pala y en la oscuridad de la noche escondió su talento. Me imagino a este hombre todas las mañanas paseando por ahí, ¿verdad? Y pasando por donde sabía que estaba enterrado su talento, revisando que nadie hubiese escarbado para encontrarlo, y posiblemente se decía en su mente, el jefe va a estar muy orgulloso de mí. No gasté ni 1 centavo de lo que me dio. Cuando él regrese, voy a acabar para entregárselo y de seguro se va a poner muy contento. Pero ese hombre tenía el enfoque equivocado, porque para Dios los hombres fieles duplican las inversiones, pero el infiel acapara su inversión y no arriesga como si la inversión fuera
de Él. Y esto lo tenemos que entender, amados. Como iglesia, nosotros hemos sido puestos en la tierra para invertir con los recursos con los cuales Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros. No son los recursos nuestros, son los recursos que Él nos ha prestado para que nosotros invirtamos en la tierra y extendamos el reino de los cielos. No son nuestros recursos, son los recursos de Él. Ahora, miren lo que el Señor le dijo a aquellos que habían producido, a aquellos que se habían arriesgado. Dice Mateo 25 en el versículo 21 estas palabras: su Señor le respondió: hiciste bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ve a compartir la felicidad de tu Señor. Hay tres cosas interesantes dentro de este pasaje. Si usted no lo analiza, hay un elogio, hay un ascenso y hay también una invitación dentro de él. ¿Alguna vez hemos pensado que en la manera en la que llevemos los negocios del Señor en este mundo determinará en sí la clase de administración que tendrás en el reino venidero? La manera en que lleves tu responsabilidad ahora tendrá un impacto directo en la responsabilidad que tú tendrás entonces. Por lo tanto, recordemos esto: si usted y yo le damos una pequeña palada a Dios, Él con toda seguridad nos devolverá una palada enorme. Es imposible que podamos nosotros superar al Señor. Cuando tú le das tus talentos, Él te elogiará, te ascenderá y te hará una invitación. La razón principal por la que la gente que da al Señor termina recibiendo más es debido a que Dios ve que son capaces de manejar lo que Él ha puesto en sus manos. No a todos Dios pone los talentos, las habilidades o los dones. A uno nos da talentos diferentes, distintos a otros. No por eso somos mejores que otros. Simple y sencillamente, Dios nos da los talentos de acuerdo a las capacidades que Él sabe que nosotros podemos manejar. Así que si queremos tener más en esta vida, es mejor que manejemos con fidelidad lo que ya Dios nos ha dado, lo que ya Dios ha aportado a nuestras vidas. Y no hay un solo creyente que no haya recibido de Dios por lo menos un talento en su vida, un don para poder aportar al extendimiento del reino de los cielos. Las personas en las que más confía Dios son aquellos que han probado ser fieles en lo poco. Por eso la pregunta es: ¿qué puso Dios en tus manos? Posiblemente tú digas: pues yo no sé. Pues esa es tu responsabilidad como hijo de Dios, tratar de descubrir cuál es tu talento, cuál es tu don y de qué manera se puede usar en la obra de Dios. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Cuáles son tus oportunidades? Si usted es cristiano, Dios le ha dado un don o le ha dado un talento especial. ¿Lo estás usando? ¿Lo estás invirtiendo en el reino de los cielos? ¿Estás consciente de que lo estás trabajando o posiblemente lo has enterrado? Esos dones o talentos usualmente siguen un trayecto que puedes identificar en tu propia vida. Mira lo que dice esta paráfrasis allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en los versículos 6 al 8 de la Biblia al día. Dice así: Dios ha concedido a cada persona el don de realizar bien cierta tarea. Dios ha concedido a cada persona el don de realizar bien cierta tarea. O sea, todos tenemos cierta capacidad para hacer algo en la vida. Así que si Dios, dice el apóstol Pablo, te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo a la proporción de la fe que posees. Si posees el don de servir a los demás, dice Pablo, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si eres predicador, procura que tu sermón sea poderoso y sea útil. Si Dios te ha dado dinero, ayuda generosamente a los demás. Si Dios te ha concedido habilidad administrativa y te ha hecho responsable del trabajo de otros, cumple con seriedad tu deber. Y quienes consuelan a los afligidos, háganlo
con alegría cristiana. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros que Dios a cada persona le ha dado algo, lo ha equipado con algo. Sabemos que esos son los regalos con los cuales Dios nos ha equipado a nosotros. Muchos de los creyentes o personas que ahora estamos en las iglesias cristianas, antes de ser cristianos, no sabíamos que teníamos ciertas habilidades. Cuando vinimos al conocimiento del evangelio, empezamos a descubrir que había cosas que nosotros podíamos hacer con facilidad. No lo podemos hacer todo, pero hay alguna cosa que tú puedes hacer con facilidad. Posiblemente tú eres un buen pintor, posiblemente eres un buen carpintero, eres un electricista, posiblemente eres un buen maestro de enseñanza, posiblemente eres un buen predicador, posiblemente cantas, pero no hay una persona que lo pueda hacer todo. Pero tampoco no hay nadie que no pueda hacer nada. A cada uno Dios nos ha equipado por lo menos con un talento. Ya vemos algunos a los que Dios nos ha dado más de un talento. Esos son los regalos de Dios y debemos usarlos como un don, administrándolo, trabajándolo, desarrollándolo, practicándolo, haciéndolo crecer y por la gracia de Dios multiplicándolo. Lo que Dios te haya dado como una habilidad, devuélveselo como una habilidad mejorada, manejándolo con todo tu corazón. La pregunta es, ¿dónde invierto mis talentos en la obra de Dios? Bueno, como dice el título de este sermón, ¿verdad? 3 lugares prácticamente o 3 ocupaciones que tú debes de hacer mientras que el Señor regresa. Yo estoy convencido de que en la obra del Señor Él te dirigirá y te guiará de una manera específica a los lugares únicos de servicio que Él ha preparado para ti. Así que veamos el primer lugar donde nosotros debemos de comenzar. ¿Qué debemos de hacer mientras que el Señor vuelve? Debemos ocuparnos en preparar a los creyentes. Es algo importante y es una de las tareas fundamentales en la vida de la iglesia. Por eso, a pesar de que hemos atravesado nosotros por toda esta pandemia mundial, yo le quiero decir algo, la iglesia se ha ocupado de seguir edificando a cada creyente aún en sus mismos hogares para que no perdamos la motivación, el ánimo y que continuemos siendo alimentados recordando que cada uno de nosotros debemos de seguir creciendo en la obra del Señor siempre. Por lo tanto, debemos de ocuparnos de preparar a los creyentes. No importa lo que suceda. Hoy en día tenemos grandes avances tecnológicos y damos gracias a Dios por ello, de que en este momento usted puede estar en su casita tal vez disfrutando de su café tranquilito en la sala, pero puede estar escuchando la palabra de Dios en su propio hogar, en su propia casa sin ningún problema, cosa que años atrás no lo podíamos hacer, a menos que se pagara un canal televisivo, una estación de radio. Hoy en día lo podemos hacer de esta manera. Muchas de las iglesias que no teníamos tal vez la posibilidad de pagar miles o millones de dólares en un año. Así es que hoy podemos llegar con tanta facilidad. Se nos han abierto las puertas para que podamos expandir el evangelio a todos los rincones prácticamente del mundo. Esa es realmente una bendición. Esta semana yo hablaba con una hermana que es familiar de una hermana de nuestra iglesia que están en el Perú, ¿verdad? Y me daba las gracias y me decía: muchas gracias, pastor, por estar predicando la palabra de Dios todos los días por las tardes. Dice, estamos siendo alimentados con el mensaje acá en el Perú. Gracias por estar orando por nosotros, las enfermeras, por los médicos que estamos al frente de esta batalla. Y me decía, no se imagina usted la bendición que es para nosotros. Tenemos esa ventaja de poder estar llegando a otros países que no imaginábamos que íbamos a estar llegando por medio de las redes sociales y poder estar edificando al pueblo de Dios, gente que no conocemos, gente que nunca hemos visto, pero que estamos seguros que un día la vamos a encontrar en el reino de los cielos. Y posiblemente ahí nos van a agradecer el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, los talentos que pusimos a trabajar muchos en beneficio de lo que es el extendimiento del reino de los cielos. Por lo tanto,
debemos de ocuparnos de preparar a los creyentes. En el proceso de preparar a otros, debemos prepararnos también nosotros mismos, porque yo no puedo estar dando lo que yo no tengo. Yo tengo que entender que necesito también mi propia preparación personal para poder también preparar a otros, porque el saber que Jesucristo regresará en cualquier momento debe de cambiarnos la forma en que vivimos. Como dijo cierto predicador en una ocasión, si supieras que en cierto momento el Señor Jesús va a salir de entre las nubes y entrará directo en tu vida, ¿no lo cambiarías todo? Por supuesto que sí. Esto lo tenemos nosotros bien claro. El apóstol Juan, siendo ya anciano, escribió estas palabras allá en su primera carta, al final casi de la Biblia, en el capítulo 3, en los versículos 2 y 3, dijo estas palabras: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, dice Juan, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amados, el próximo regreso de Cristo debe aumentar nuestro deseo y nuestra disposición por nuestra santidad y rectitud ante el Dios Todopoderoso. Ahora la ley de hermenéutica dice que para que una verdad bíblica tome autoridad, debe de ser confirmada en alguna otra porción de la misma escritura. Así que vamos a ver lo que dijo el apóstol Pedro al respecto, o dándole apoyo a lo que Juan estaba enseñando en su epístola. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 11 al 12 y también el versículo 14 al 15, dice estas palabras: el día del Señor llegará sorpresivamente, como ladrón en la noche, y los cielos desaparecerán en medio de un estruendo espantoso, y los cuerpos celestes por fuego serán destruidos. La tierra y lo que en ella hay desaparecerán envueltos en llamas. Santos y piadosos hasta lo sumo deberíamos de ser en vista de la certeza de los acontecimientos que han de poner fin al mundo que nosotros conocemos. Sí, deberíamos vivir en la mirada fija en aquel día. Deberíamos hacer lo posible por apresurar el día en que Dios prenderá fuego a los cielos y los cuerpos celestes se fundirán y desaparecerán envueltos en llamas. Amados, mientras esperan ustedes el cumplimiento de estas cosas, traten de vivir sin pecado. Procuren vivir en paz con todo el mundo para que Él esté satisfecho de ustedes cuando vuelva. Y recuerden que si no ha venido todavía, es porque nos está concediendo el tiempo para que proclamemos el mensaje de salvación al mundo entero. No es que al Señor se le ha olvidado regresar. No es que Él lo ha pasado por alto. No es que Él lo está haciendo pasar por este tipo de situaciones o caos mundiales que ocurren en estos últimos tiempos. Simple y sencillamente, Dios nos está dando el tiempo para que continuemos proclamando el evangelio y más personas puedan venir a formar lo que hoy se conoce como la iglesia del Señor. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de poner a trabajar sus dones y talentos para que otros puedan conocer también el evangelio. Usted me mira a mí aquí predicando muy tranquilo y dirá: ay, qué bonito, ¿verdad? El pastor parece que todo le sale muy bien. Pues no me sale bien por gusto, me sale bien porque hay gente detrás de mí, gente que está trabajando conmigo para poder llevar a cabo el mensaje de la palabra a usted. Gente que pasa horas editando esta enseñanza, gente que pasa tiempo preparando audio, luces y todo lo que usted ve acá, instrumentos, cantos, lecturas bíblicas. Todo lo que hacemos, lo hacemos intencionalmente para que usted pueda escuchar la palabra de Dios.
Esto lleva tiempo de preparación durante la semana para que usted el día domingo pueda estar en su casita tranquilito, sentado en el sofá, con una tacita de café, escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Pero aquellos que tenemos talentos y dones, los estamos poniendo a trabajar para que usted pueda ser edificado. Porque lo único que nos interesa es su edificación, es su crecimiento, es su formación espiritual. Es que usted no desista, especialmente en estos últimos tiempos en los que estamos conscientes que el Señor no retarda su promesa. Pedro está diciendo que el Señor Jesús podría llegar en cualquier momento. Y yo debo de buscar en mi corazón que si en verdad yo creo eso, que si en verdad estoy consciente de eso, esto que acabamos de leer debe de cambiar mi manera de vivir. La Biblia nos dice que en aquel tiempo el Señor secará toda lágrima de nuestros ojos. Yo espero que esas lágrimas no sean de dolor, que esas lágrimas no sean de vergüenza, debido a la manera en que nos encontramos en este momento antes de su llegada. Preparémonos para preparar también a otros. Si usted recibió 5 talentos, produzca otros 5 talentos. Si usted recibió 2 talentos, produzca otros 2. Si usted recibió solo 1, pues produzca 1. O sea, de acuerdo como hemos recibido, así debemos nosotros de producir. La Biblia dice que Jesús nos ha puesto para que llevemos mucho fruto, para que demos fruto en todo lo que estamos haciendo. Reprodúzcase, no se quede estéril. Recuerde que la vida no sirve absolutamente de nada si usted no la da. Es muy bonito poder escuchar. Mi teléfono yo recibo constantemente en estos días que hemos estado pasando nosotros por esta pandemia. Constantemente recibo yo mensajes de gente, de personas que me dice: pastor, gracias por la enseñanza de ayer. Gracias por la meditación que dio el día de antier. Gracias porque no se imagina como que usted estaba hablando a mi vida. Exactamente como yo soy o quien yo soy o exactamente lo que yo necesitaba. Gracias por el mensaje, me dicen, porque se lo voy a mandar a mi hijo porque está pasando por esa situación. Y sabe, nosotros cuando preparamos no pensamos en nadie, solamente sabemos que alguien lo va a necesitar. Quien sí sabe quién lo necesita es Jesús, y Él permite que llegue el mensaje a la vida de otras personas. Esta semana me quedaba pensando yo porque una de las meditaciones que presenté en la semana la prediqué en el año 2010 en nuestra iglesia. Hace 10 años atrás prediqué ese mensaje aquí en nuestra iglesia. Y una persona me decía: parece como que me estaba hablando a mí. Claro, así es la palabra. Dice la Biblia que la escritura es como una espada de 2 filos que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Habla a nuestro interior y se aplica perfectamente al día de hoy. Se moderniza, es contemporánea, se aplica al día de hoy, aunque fue dada hace ya muchos siglos de tiempo atrás. Sigue siendo tan eficaz. Es una palabra viva que entra y penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso tenemos que entender que tenemos que poner a trabajar lo que Dios nos ha dado. Algunos diremos: ay, qué bendición, yo creo que Dios me usa a mí porque yo soy muy inteligente. No, es porque Dios te ha dotado con eso. Dios te ha equipado con eso. Cuando yo me convertí a los 23 años de edad al evangelio, yo no pensaba que podía ser un predicador, ni por la mente me pasaba, mucho menos un pastor de una iglesia. Hoy ya con 25 años de experiencia, ya tengo muchas habilidades, capacidades que he desarrollado a través del paso del tiempo. Ya estar hablando por medio de una cámara a miles de personas semanalmente ya no me asombra, ya no me asusta, porque ya tengo la práctica de hacer eso. Pero ha tenido que pasar el tiempo.
y tuve que poner a trabajar mis talentos y mis dones, sabiendo que voy a edificar a muchas personas por medio de la palabra, del mensaje de Dios. Porque le voy a decir algo, no es el sermón del pastor Cano, es el sermón de Dios, es la palabra de Dios, es lo que Dios nos enseña. Nosotros los predicadores solamente tomamos la escritura, la abrimos, reflexionamos, formamos, hacemos y construimos un mensaje, y con el arte que Dios nos ha dado lo exponemos para que usted lo escuche. Pero no es nuestro. Este no es mi mensaje, no es mi predicación, no es mi sermón. Es el mensaje de Dios directamente para usted. ¿Qué hace Dios? Nos da el privilegio de que la palabra pueda fluir a través de nosotros y pueda llegar a tu vida. Nos usa como un canal para que el mensaje pueda llegar a tu corazón y Dios te pueda hablar y te pueda hacer consciente del estilo de vida que estás teniendo, incitándonos a que tengamos un cambio en nuestros corazones y seamos personas que aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el segundo punto del que te quiero hablar es que debemos de ocuparnos de evangelizar también a los perdidos. No solamente de formar a los creyentes, sino también de evangelizar a aquellos, alcanzar a aquellos que no tienen el conocimiento del evangelio. Yo lo decía unas semanas atrás, que a mí me late que mucha gente después de esta pandemia se van a volver a olvidar de Dios. Algunos mientras que pasaron por la dificultad, mientras que se enfermaron, mientras que se hicieron tal vez el test, ¿verdad? Nos pedían la prueba del coronavirus, nos pedían que oráramos por ellos para que no fuera posiblemente positiva. Y posiblemente de repente te dijeron que era negativa. Gracias a Dios, qué bueno que no estás contagiado. Pero ahora, ¿qué va a pasar con ese Dios al que le pediste? ¿Te vas a olvidar de él? ¿Vas a volver a la misma rutina de antes? ¿Vas a volver a tus ocupaciones? El día domingo lo vas a volver a usar para irte a ver el partidito de fútbol, para irte al estadio, para irte a la carne asada, para irte al parque, para irte por ahí a tus diversiones propias, y te vas a olvidar que es el día del Señor. Así somos mucha gente. Ya cuando Dios nos ha hecho el favor, nos olvidamos de Dios. Esa es la tendencia que muchas veces tenemos. Por esa razón es que los predicadores no dejamos de proclamar el evangelio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente perdida sin el evangelio que necesita ser alcanzada. En el libro de los Hechos nos cuenta esa narración que los discípulos estaban reunidos alrededor del Señor resucitado, justo antes de que Él ascendiera al cielo ante sus ojos. Y miren lo que le preguntaron a Jesús allí en el capítulo 1, en el versículo 6 al 8. Dice: entonces los que estaban reunidos con Él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué les estaba diciendo al Señor? No se metan en cosas que no les interesa. El asunto de la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor a la tierra, es asunto del Padre en su sola potestad. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es mientras ir y proclamar el evangelio hasta los confines de la tierra. Saber el preciso momento de su llegada, eso no es lo más importante para nosotros. Lo más importante es saber que Él va a venir. Lo importante es declarar su nombre y su salvación, ya sea cercas o ya sea lejos, a nuestras familias, a nuestra ciudad, a nuestros vecinos y a todo mundo. Porque Jesús les contestó: no me pregunten acerca de tiempos y temporadas. Ocúpense y hagan el trabajo. El asunto más importante de este planeta es llevar a la gente al cielo, usando todo lo que sea posible para que vengan a un arrepentimiento y a una entrega para con el Señor. Ese es el trabajo más valorado y más reconocido y más honroso delante del Señor: alcanzar a aquellos que están perdidos.
Ahora, si usted tiene a alguien en su familia inmediata o en su familia extendida que no conoce a Cristo, esa persona debe de ser lo primero en la lista de oración. Muchas veces oramos cuando ya sabemos que se han contagiado con el virus, ¿verdad? ¿Por qué no ora antes por la salvación de ellos? Yo le voy a decir una cosa. No es lo más importante que alguien sane del contagio del coronavirus. Lo más importante es que alguien sane del contagio del pecado. Pero ¿qué estamos haciendo para eso? Porque si una persona ha sido perdonada por Jesús y muere, sabemos a dónde va. Sabemos que va a la presencia del Señor. Pero si una persona no ha sido perdonada por Jesús y muere a causa del contagio de la pandemia, esa persona está destinada al infierno. Lo siento mucho, pero esa es la verdad que la Biblia enseña. Nosotros no estamos condenando a nadie. Jesús no vino para condenar al mundo. El mundo se condena a sí mismo por no creer en Jesucristo, por no reconocerlo como Señor. Nosotros proclamamos solamente la palabra y la Biblia nos enseña que toda persona que muere sin Cristo se condena a sí mismo por la eternidad en el infierno. Y cuando una persona muere, nosotros los predicadores, los pastores, no hay nadie en la tierra que pueda hacer nada por una persona que muere sin Cristo. Esa persona se condena. Es mentira que si le hacen una misa de cuerpo presente, su alma se salva. Eso es mentira. Ni ande gastando su dinero en eso, porque no hay forma de sacar a nadie del infierno. La persona tiene la oportunidad mientras que está viva, mientras que escucha el evangelio, mientras que escucha la palabra. Pero si la persona muere sin Cristo, esa persona se ha condenado a sí misma. Así que lo más importante no es que sane del coronavirus. Lo más importante es que sane de esa enfermedad llamada pecado desde el punto de vista bíblico. Así que si usted tiene un familiar inmediato o en su familia extendida que no conoce a Cristo, esa persona debe de ser la primera que debe de estar en su lista de oración. Pero lo cierto es que la iglesia en sí está tan ocupada, está tan involucrada, tan preocupada, tan atados a tantas actividades buenas y valiosas, que le damos a la oración y al evangelismo una baja prioridad. Las semanas y los meses pasan y nosotros ni siquiera recordamos cuándo fue la última vez que oramos por ese ser amado que todavía no es salvo. La prioridad de nuestro corazón debe de ser ocuparnos de evangelizar al perdido. Así es que piense un poquito en esto. Vivimos en una nación donde han muerto más de 100,000 personas aproximadamente en 2 o 3 meses en este país. 100,000 personas. ¿Cuántas de esas personas murieron sin Cristo? ¿Cuántas de esas personas eran conocidos nuestros que nunca les hablamos del evangelio? Nunca les dijimos: necesitas recibir a Cristo, porque si mueres sin Cristo estás condenado. Y tal vez estuvieron a nuestro lado, fueron parientes cercanos. Preocúpese de eso. No se preocupe de que se enfermó. No, preocúpese de la enfermedad mundial que se llama pecado, porque el pecado nos mata, el pecado nos condena prácticamente, y es algo con lo cual tenemos que estar trabajando. Use sus talentos y sus dones para que otros puedan conocer a Jesucristo, para que otros puedan conocer al Señor. Lo que usted sabe hacer, hágalo en beneficio también de otros, para que vengan al conocimiento del evangelio. Mientras que el Señor vuelve, esté consciente de la importancia de eso. La gente necesita ir al cielo. Así que piense con seriedad en la importancia de proclamar a su familia. Pero pastor, se enojan. No importa que se enojen, porque mucha gente a veces dice: es que ya no les puedo decir nada. Usted dígales, si lo corren pues váyase y punto. Pero ya por lo menos usted estuvo consciente de que le habló a su familia, que no quedó por usted. Porque la Biblia dice claramente que cuando una persona muere sin Cristo, el Señor demandará su sangre de parte nuestra. O sea, nosotros le tendremos que dar cuentas al Señor a causa de eso. Esté consciente de esto. Vamos a ver la tercera cosa
no solamente nos debemos nosotros de ocupar, de aquellas personas que estamos preparando como creyentes. No solamente debemos de ocuparnos de evangelizar también a los perdidos, sino también debemos de ocuparnos de motivar a la iglesia. Es posible que poseas el don espiritual de la motivación y ni cuenta te has dado. Posiblemente tú no eres bueno para pintar, no eres bueno para predicar, no eres bueno para cantar. Posiblemente no tocas ni un instrumento. A mí cuando la gente me dice, pastor, ¿usted toca algún instrumento? Le digo, sí, nomás las puertas, porque no sé tocar nada. O sea, yo no sé tocar ningún instrumento, es la verdad. Pero a mí no me preocupa eso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios no me ha dado esa habilidad. Dios no me ha dado ese talento a mí. Pero me ha dado otros dones, otros talentos que puedo usar. Dios me ha dado el don de la enseñanza, me ha dado el don de la predicación, me ha dado el don de poder formar una presentación, una exposición, de poder formar una conferencia y exponerla. Dios me ha dado eso a mí y eso es exactamente lo que yo hago. Aquello, sea poco, sea mucho que Dios te ha dado, úsalo para que puedas motivar también a la iglesia del Señor. Así que si tú tienes ese don de motivación, motiva a otros. Pero si no lo tienes, posiblemente está escondido, está apagado, ¿okay? Necesitas practicarlo, motivando a otros de cualquier forma. Mira lo que dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, en los versículos 24 al 25. Él dijo, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Estamos más cerca de la venida de Cristo que nunca. Por lo tanto, dice, animémonos, estimulémonos unos a otros al amor. Fíjese que esta no debe de ser solo una preocupación del pastor, sino de toda persona. Porque mucha gente dirá, no, pues al pastor por eso le pagan, que él se encargue de andar acarreando a las ovejas y llamando a las ovejas. No, todos tenemos esa ocupación, es una ocupación de todos. Todos debemos preocuparnos por todos, los unos a los otros, dice la palabra, estimulándonos y animándonos. Mira lo que dice unos capítulos antes esta misma carta. Dice, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Si usted está convencido en su corazón de que Jesucristo puede regresar en cualquier momento, ¿cuántos están convencidos de eso? 100%. Todos, por lo general, estamos convencidos de que Él va a volver. Estamos seguros de que Él va a volver. Entonces debemos de ser campeones de la motivación en la vida de otros. Debemos de animar a otras personas, ya sea con palabras, con una llamada telefónica, con un correo electrónico, con un abrazo, con una oración, con flores, con regalos, con una sonrisa y hasta con un aplauso sincero si es necesario. Pero lo importante es que lo haga. ¿Por qué? Porque Jesús va a regresar pronto. Y mire qué bonito es eso. Hace unas semanas atrás, nuestro hermano Luis Pasillas contaba en la escuela dominical que por un tiempo él se había retirado del Señor. Y un día un hermano de esta iglesia fue y lo buscó y lo trajo y lo invitó nuevamente a la iglesia. Y ahora mire, está envuelto en la alabanza, toca un instrumento, nos ayuda en la alabanza en la iglesia, expone el mensaje de la palabra por medio de la escuela dominical, por medio de la enseñanza bíblica. Entonces uno se queda pensando y dice, qué importante. Tal vez esa persona que fue y lo motivó es una persona que tal vez no tiene grandes dones, pero puede motivar a otros. Si usted puede motivar a otros, hágalo. Es importante esto, especialmente en estos tiempos de decadencia espiritual, de desánimo, de enfriamiento espiritual. Muchos creyentes después de esta pandemia van a pasar por un enfriamiento espiritual. Algunos, no dudo yo, que ni a la iglesia van a volver después de esta pandemia.
ya de tanto tiempo de haberse acostumbrado a no venir, pues ya se van a seguir quedando en sus casas. Muchos van a pasar por eso. ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar motivación. Así que hay 3 cosas por hacer mientras esperamos nosotros en el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo: edificar a los creyentes, alcanzar al perdido y motivar a los creyentes. Creer en el regreso de Jesús no es simplemente cuestión de esperar, amados. Es más bien cuestión de trabajar arduamente y fielmente en el poder, el gozo y la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué te gustaría estar haciendo cuando Jesús regrese? ¿Dónde te gustaría que Jesús te encontrara cuando Él vuelva? ¿Qué estarás haciendo cuando el Señor vaya a venir? Algunos posiblemente estamos temerosos y decimos, ay, que no vaya a venir ahorita, ¿verdad? Sí, pues ¿dónde vas a estar? Piensa un poquito en esto. ¿Dónde te gustaría estar cuando la trompeta suene? Porque por allá hay un himno que se llama así, ¿verdad? Cuando la trompeta suene. ¿Dónde te gustaría estar cuando escuches el sonido de la trompeta? ¿Te va a dar gozo o te va a dar miedo o te va a dar vergüenza de que la trompeta suene? ¿Sabe? Haga negocios mientras que el Señor regresa. Él va a volver y va a volver pronto. Él te ha dotado con habilidades y con dones. Úsalo para su gloria. Todo lo que tú sabes hacer no está de más en tu vida. Dios por algo lo puso en tu vida. ¿Sabes cocinar? Cocina para el Señor. ¿Sabes coser? Cose para el Señor. ¿Sabes cantar? Canta para el Señor. ¿Sabes tocar un instrumento? Tócalo para el Señor. Lo que tú sabes hacer, úsalo para edificar la iglesia, para motivar a otros, para crecer en el Señor, para que nos mantengamos nosotros animados, sabiendo que el día del Señor está cerca. Espero que el mensaje te haya hecho reflexionar y que de esta manera no te olvides que hay mucha gente que necesita a Jesús. Sé un proclamador de su palabra donde quiera que vayas. Hay gente que necesita, lo hemos comprobado por medio de esta pandemia, que hay gente que necesita escuchar el evangelio y venir al conocimiento de Jesucristo. Voy a invitarte a que oremos en esta mañana y concluyamos así la enseñanza de este día. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, oramos la bendigas y que como iglesia nos hagas conscientes, Señor, de la importancia de proclamar tu palabra por medio de los talentos, dones y habilidades que tú nos has dado. Gracias por habernos dotado de una manera especial. Permite, Señor, que seamos instrumentos en tus manos. Pero también esta mañana, Señor, posiblemente haya alguien que no te conoce, que nunca te ha invitado a entrar en su corazón. Y tal vez está ahí en ese cuarto de su hogar, en esa recámara, en esa sala de su hogar, escuchando esta mañana el mensaje de la palabra. Tal vez yo nunca lo he visto, tal vez nunca lo he conocido y posiblemente nunca le vaya a conocer. Pero lo cierto es que esa persona en algún momento ha cometido pecado y esa persona necesita arrepentirse de su pecado. Yo oro, Señor, para que tú le puedas alcanzar por medio de la guía de tu Espíritu Santo. Si usted está en esa condición, en este día, y le gustaría venir al conocimiento del Evangelio y pedirle a Jesús perdón por sus pecados y rogarle que le dé el regalo de la vida eterna, solamente repita conmigo esta oración de fe y dígale así: Señor Jesús, en esta hora yo te confieso a ti como mi único y suficiente Señor. Creo con todo mi corazón que tú moriste por mí. Gracias por salvarme y por perdonarme. Y gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te declaro el Señor de mi vida. Que el Señor le bendiga. Si usted ha hecho esa oración, que escríbanos un mensaje si gusta para continuar orando por usted o ayudarle con algún recurso o algún material y usted pueda seguir alimentándose de la palabra de nuestro Dios. Bendiciones para todos, amados. Espero que este día sea un día muy bendecido en relación con su familia y por ahí ya pronto estaremos anunciando el regreso a las actividades de nuestra iglesia para volver nuevamente a retomar otra vez las reuniones como lo hemos estado haciendo paso a paso de acuerdo a las indicaciones de las autoridades. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Bendiciones.